Bueno, le damos paso a la palabra del día de hoy. Y si bien este tema es un tema muy controversial, y pues yo siempre me he tomado el reto de tomar estos temas y que queden muy claros de lo que la palabra de Dios dice. Y ustedes saben que pues yo siempre me he enfocado mucho y apegado mucho a la palabra de Dios. Y es un tema pues muy contradictorio, es un tema inclusive pues algo complicado. Es algo complicado, pero es algo que se tiene que predicar. Recuerden cuando yo nunca hablé cuestión a la cuestión económica, en cuestión a los diezmos, pero era necesario. Y saben que tuvimos un estudio en el cual pudimos discernir lo que representa el diezmo y la ofrenda, pero ya conforme a la palabra de Dios, y es algo pues que nosotros tenemos que saber y conocer, y es algo que se tiene que predicar, no de la manera en que pues obviamente lastimosamente a veces se predica, sino de una manera correcta y sana. Y esa es la intención de que nosotros aprendamos sanamente la palabra de Dios, aunque le digo, a veces hay controversia, a veces hay maneras de pensar, pero siempre he pensado que la palabra sobresale sobre todo, sobre de todo. Entonces, aunque es un tema delicado, y sobre todo para la mujer, este tema es delicado, pero algo bien importante, que hice un estudio de 2 prédicas, en las cuales en estas 2 prédicas, pues yo ahora sí que les pido que se terminen las prédicas para que antes de hacer un juicio por lo que voy a enseñar, pues terminar los dos estudios que tengo preparados en este tema, para que podamos entender y que veamos realmente la intención de lo que la palabra de Dios está escrito. Porque no es mi forma de pensar, es algo que yo tuve que estudiar y estudiar a fondo para poder llegar a la verdad. Y la verdad, pues la única manera de poder llegar a la verdad es por medio de las Santas Escrituras, ¿sí? Entonces, vamos a empezar y me acompañan. El título de esta prédica se va a llamar Que la mujer aprenda en silencio, ¿sí? Ya de por sí el título ya provoca un poquito algo, ¿verdad? Pero no se preocupen, no es esa la intención, ¿verdad? Es importante que lo podamos tomar de una manera en la cual la palabra de Dios es sana. La palabra de Dios no discrimina a nadie, eso sí es un hecho, es algo que yo aprendí en estos estudios, que no discrimina a nadie, ¿sí? La palabra de Dios es perfecta, sabemos que la palabra de Dios es perfecta, ¿sí? Entonces solamente lo único que tenemos que hacer es poner nuestro corazón, nuestro entendimiento y poder entender realmente el significado de cada versículo, para que el tema podamos aprenderlo muy bien, ¿sí? Y para eso acompáñenme a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 15. Me avisan cuando ya lo tengan listo para empezar. Sí. Primera de Timoteo 2:11. 2 del 11 al 15. Ajá. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a leer. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre varón, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, mas la mujer, siendo engañada, fue en la transgresión. No sé si así diga su ¿cómo se llama? Se me olvida siempre. Su Biblia, su versión. ¿Sí? O como dice, ¿alguien me la puede leer aparte? ¿Todo? Uh-huh. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
Ok. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ok. Ya de por sí, pues este versículo se oye así medio pesado para la mujer, pero lo vamos a escudriñar y van a ver que no es tanto así, ¿sí? Dice, este tema, como les decía, es delicado y vamos a tener enseñanzas acerca de este tema. Es delicado y es un tema de mucha controversia en el mundo cristiano. Y es más delicado en este tiempo. ¿Por qué es más delicado en este tiempo? Porque el feminismo ha tomado muchísima fuerza y está más fuerte que nunca. Pero voy a tratar de explicar este tema de la manera más cuidadosa, basándome como siempre conforme a la Escritura y como se los he dicho, ¿sí? Entonces, y de algo estoy seguro, que las Escrituras no tienen contenido para hacer menos a nadie, eso sí estoy seguro, ¿sí? Y más bien es para edificar, y la Escritura tiene un orden perfecto y una razón en todo, y tiene un propósito y un orden en la palabra, ¿sí? Eso es seguro, ¿sí? Porque hay personas que predicando, ¿sí? Que predicando y teniendo un liderazgo en la iglesia, se atreven a cuestionar la Escritura, o sea, la palabra de Dios. E ir en contra de la Escritura tiene repercusiones y no son muy buenas, ¿sí? Este pasaje pareciera que es un pasaje machista, y si este pasaje se predicara hace 100 años atrás, no hubiera habido tanto problema, ¿sí? Hoy en día este texto puede incomodar a la mujer por los tiempos en que vivimos, pero Dios dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y nosotros no debemos ver estos textos conforme a una cultura, sino como Dios quiere, ¿sí? Que nosotros entendamos, o sea, conforme al Espíritu, sin importar lo que digan los tiempos y la cultura. Tenemos que aceptarla porque es palabra de Dios primeramente, y es la misma palabra para el siglo I que para el siglo XXI. Porque para la iglesia sigue siendo los mismos principios y valores desde el principio, y Dios no los cambia porque Dios no cambia en eso. Así que ruego al Señor que el día de hoy el corazón de las que son mujeres y que escuchen esta palabra, sometan su corazón a la palabra y no sometan la palabra a su corazón. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te pido, bendito Dios, que esta palabra sea entendible, que esta palabra llegue a nuestro corazón y que podamos razonarlo y entenderlo, porque tu palabra es perfecta, y yo lo sé que es perfecta, Padre. Por eso te doy muchas gracias, bendito Dios, por abrirme los ojos día a día, poderme enseñar cada vez más de tu palabra para yo poder transmitir lo que tú me has enseñado, Padre. Yo te ruego, y Señor, y tú sabes, bendito Dios, que si algo yo tengo, y si algo tengo temores de equivocarme, Padre. Y siempre te he pedido, Padre, que no permitas que me equivoque. Por eso te doy gracias, Dios, porque me has mostrado muchas cosas. He podido crecer y he podido transmitir este conocimiento tuyo, Padre, porque es tu palabra, no es la mía. Y por eso te doy gracias, Dios. Si no es la excepción en este día, Señor, pongo esta palabra en tus manos, Señor, y que esta palabra llegue a todos nuestros corazones, Padre, y que sigamos creciendo y que sigamos fortaleciendo nuestra fe y que sigamos agarrándonos de tu palabra, Padre, como es y como debe de ser y como la iglesia que tú quieres, Señor, que nosotros no nos desviamos ni a la derecha, ni a diestra, ni a siniestra, como dice tu palabra, sino que la verdadera iglesia que tú quieres es alguien que se someta a tu palabra, Señor. Es la iglesia que se somete a tu palabra, Padre. Y en el nombre de Jesús te doy gracias, bendito Dios. Amén y amén. Sí. Entonces, yo como les dije, si al término de este tema completo me dicen o piensan que soy machista, van a tener que demostrármelo con la palabra de Dios, ¿sí? Porque yo voy a explicar esta Biblia, ¿sí? No con mis ideas, sino algo como les dije y como un fin inquebrantable que yo tengo, es no apartarme de la palabra. Porque 2 semanas de este tema, porque voy a explicar todos los argumentos que se utilizan para explicar la contra, o sea, la contra de lo que dicen de la palabra de Dios en este aspecto. Inclusive este pasaje, el tema de las pastoras, que es principalmente el tema del día de hoy. Y toman como referencia a Débora o por alguna mujer que haya sido mencionada en la Biblia como profetisa. Lo vamos a ir desglosando poco a poco. Y luego solo les digo, permítanme terminar y para que después de todo esto entonces puedan tener ustedes un punto de vista, pero ya conforme a la palabra. Ya es bien escudriñado, ¿sí? Y más o menos como 3 personas más o menos
porque son personas las que toman, no son argumentos bíblicos, sino personas. Y sobre todo del Antiguo Testamento, ni siquiera es del Nuevo Testamento para justificar que alguna líder hubo, o por decir como Débora, como jueza, pero hoy no tenemos jueces en la iglesia. Como patrón no nos sirve Débora, porque no hay jueces en la iglesia en este tiempo. Y ella como juez no vivía ni estaba ni en la, ¿cómo se llama? Ni en el arca de la alianza, ni en el tabernáculo, en ese tiempo de Débora todavía no existía el templo de Salomón. ¿Sí? Entonces, no sirve como patrón, no nos sirve, pero lo vamos esto de las mujeres que fueron usadas por Dios desde el Antiguo Testamento, lo vamos a ver en la siguiente parte. ¿Qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, para poder nosotros dar un juicio o poder nosotros entenderlo? De cada una de las que sirvieron al Señor, ¿sí? Y de qué manera lo hicieron y en dónde lo hicieron. Y por eso tenemos que saber que fue la época de jueces. Como les dije, vamos a ver esa época de los jueces donde ella fue juez, ¿sí? Que todo mundo, en ese tiempo, todo mundo hacía lo que se le daba la gana, ¿sí? Que los 3 oficios principales, que eran reyes, profetas y sacerdotes, no son destacados en ese tiempo, sino los jueces, que Dios pone en un tiempo de vergüenza, porque era un tiempo de vergüenza en el pueblo de Israel. Y Débora nunca pisó el templo, como les dije, para ser sacerdotisa o jefa de movimiento religioso, sino que ella era considerada como una madre en Israel. Así era considerada Débora. Y a lo que veremos con más detalle en el próximo estudio. Pero eso no es argumento para decir que hoy hay pastoras. En la Biblia no hay pastoras y lo vamos a mostrar. Y podrán tener algunos argumentos, pero en la Biblia existe la prohibición. Y creo que cuando la Biblia lo prohíbe, con eso es suficiente. Pero lo vamos a estipular. Porque la prohibición existe, o sea, como les decía, existe. No existen pastoras y el argumento puede ser hasta cierto punto bueno, el argumento que tienen para decir que sí lo hay. Pero hay una prohibición. Y es esta, la que dice: la mujer no puede ejercer autoridad sobre el varón o sobre el hombre. Ahora, ¿qué hace un pastor en la congregación? En cierta manera es una figura de autoridad, ¿sí? En la Biblia existen versos de orar unos por otros, de amaos unos a otros, llevar las cargas unos por otros, pero solo hay un versículo que dice obedecer a vuestros pastores, ¿sí? Ahora, vamos a ver Hebreos 13:7, a ver qué nos dice. Hebreos 13:7, a ver si me lo puedes leer, Carmen, porfa. Y luego después del 13:7 lees el verso 13:17, pero ahí mismo. Primero el 13:7 y luego el 13:17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ok, ahora el 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Aquí estos son los versículos que hablan acerca de sujetarse a la autoridad de un pastor o de los pastores. ¿Sí? Esta es una figura de autoridad delegada por Dios, sometida a Cristo. Obviamente esa autoridad que tiene el pastor es sometida a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Pero es una figura de autoridad delegada por Dios. Y si hay una pastora y si hay un versículo que dice obedece a tu pastor, entonces hay un hombre que deberá obedecer a una mujer. Y eso ya violenta lo que la Biblia dice, ¿sí? No permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Ahorita parece fuerte, pero vamos a ver más adelantito, vamos a ver cómo las cosas van a ir cambiando. Hay otra cosa interesante. Las pastoras no han estado siempre, ¿sí? Y esto es muy importante. La iglesia de Cristo no tiene 30 años, no tiene 100 años, ni 500 años. ¿Cuántos años tiene la iglesia de Cristo? 2000 años prácticamente, ¿no? O más de 2000 años. Y las pastoras empezaron a aparecer aproximadamente hace 40 años, no más. Entonces, ¿los antiguos no tuvieron revelación acerca de esto? Esa es la pregunta, ¿sí? Y una cosa importante, si nosotros decimos
que somos la iglesia de Cristo es preguntarnos qué se ha enseñado siempre, o sea, desde la primera doctrina sobre este tema en la iglesia de Cristo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, de apóstoles, debemos preguntarnos qué enseñaba la iglesia sobre los apóstoles. ¿Había apóstoles en el siglo 1, 2, 3, 4, 5 y el 10? O después de los 12 discípulos, después de los 12 apóstoles, después del apóstol Pablo, ¿había nuevos apóstoles? Y cuando nosotros vemos los libros de historia, también investigué los libros de historia, no había. También aparecieron hace apenas unos años los apóstoles. Y les voy a decir cómo aparecieron. ¿Sí? Pero primeramente, antes de todo, vamos a aceptar algo que apareció hace algunos años en un congreso donde una mujer supuestamente profetiza declaró a un hombre que sería fundador y líder del nuevo ministerio apostólico a las naciones. ¿Sí? No han habido apóstoles todo ese tiempo y no se ha enseñado, y no hay más apóstoles como los 12 en todo ese tiempo. ¿Y por qué la iglesia lo acepta en este tiempo? Si eso apenas aparecieron hace un poco tiempo, digamos igual, más o menos el mismo tiempo que aparecieron las pastoras. ¿Sí? Entonces lo mismo en las pastoras, la Biblia no registra ni dice que hay pastoras, y no las hubo ni en el siglo 1, 2, 3, 4 y 5 en adelante. Aparecieron, como les dije, aproximadamente hace 40 años y se pusieron de moda, y la casualidad es que fue cuando apareció el movimiento feminista y la iglesia sí lo aceptó. En ese tiempo fueron los inicios del movimiento feminista. ¿Sí? Entonces esto es algo nuevo, ¿sí? Como algo bíblico que lo están metiendo a la iglesia, y no solamente eso, sino otras cosas más. Y esto es un argumento de la historia, pero si no es suficiente la historia, vamos a ver la Biblia, ¿sí? Dice, vamos a ver argumentos contrarios a este pasaje que acabamos de leer, el que leímos desde el principio. Dice, en Cristo no hay mujeres y hombres, dice. Y dice, ese es el argumento que dice que en Cristo no hay mujeres ni hombres. ¿Sí? Ok, ahora vamos a Gálatas 3:26. Este es uno de los argumentos, pongan mucha atención porque este es uno de los argumentos que ponen como tal para que eso pueda suceder. Gálatas 3:26. ¿Ya lo tienes? No, dile que no porque me sobraron. Ahora. Ok. Gálatas 3:26. ¿Me lo puedes leer, por favor? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Más adelante, fíjate más adelante. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ok, si vamos viendo esto, el primero que dijiste que es. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Ok, aquí dice, cuando dice que no hay aquí para empezar lo que está hablando y lo que está enseñando Pablo es la unificación como iglesia. La unidad de la iglesia, eso es lo que está explicando. Porque, fíjense, dice que no hay judío ni griego, ¿sí? No hay hombre, no esclavos ni libres, no hay hombres ni mujeres. Ahora, una pregunta, esto es una pregunta. ¿Hay judíos en este tiempo? ¿Sí? ¿Hay griegos en este tiempo? ¿Hay esclavos en este tiempo? ¿Hay libres? ¿Hay hombres y mujeres en este tiempo? Todo eso sigue existiendo, ¿sí? Hay judíos, hay griegos, hay libres, y en algunas partes debe haber esclavos. Hay hombres y mujeres, ¿sí? Pero lo que está diciendo aquí, que tanto el judío como el griego, en cuanto a Cristo, es lo mismo, pero no quiere decir que desaparecen. Eso es lo que está enseñando. No quiere decir, sino que nuestra identidad está en Cristo. Y Pablo está diciendo, eres judío, pero eres tan cristiano como el griego. Eres tan hombre, pero eres tan cristiano como la mujer. ¿Sí? En Cristo es tan, ahora sí que en Cristo somos
como uno, como una sola iglesia, como su cuerpo de Cristo. Y eso es lo que está enseñando Pablo, mas no está diciendo que ya todo es así. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y tiene un orden para la iglesia. Porque en Cristo, en cuanto a la salvación, somos un cuerpo, pero en ese cuerpo hay roles y hay un orden. Pablo no está diciendo tirar todo a la basura, que tiene que ver con hombres y mujeres, porque en Cristo no hay hombre y mujer. Ahora, hay una pregunta, en el hogar, ¿quién es la cabeza? Según ese argumento, puede ser cualquiera, porque dice que no hay hombre ni mujer. ¿Quién es la cabeza en el matrimonio? Ahora, quiero que leamos Efesios 5, 22 al 32. Efesios 5, 22 al 32. Para que veamos esta parte importante. Así me lo puedes leer, bueno, y ahorita que lo encuentres, Efesios. ¿22 a qué? Al 32. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sí, hasta el 32. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. A ver, más adelantito. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así es. Aquí estamos viendo ese orden tan importante, ¿sí? Entonces, si la mujer es cabeza en la iglesia, entonces también puede ser cabeza en la familia. Entonces estos versículos ya no sirven de nada, solo se contradicen. Y es el mismo escritor, el mismo, y al rato, por decir, van a ser los hijos, no va a ser la mujer, al rato van a ser los hijos los que van a ser cabeza de la familia. Y así nos vamos a ir y desmantelar todo el orden de Dios. Aquí está hablando de un orden específico, de que la mujer es cabeza, el hombre es cabeza de la mujer, Cristo, como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces está especificando un orden muy claro. Y aparte, ahorita vamos a ver la otra parte. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos con lo que hacemos en cuestión en la iglesia. ¿Para qué? Para implementar y hacer un juicio. No se debe hacer a la ligera, se tiene que sustentar de una manera muy, muy sólida. Y fíjense lo que puede ocasionar un tema así, desbaratar los roles y el orden de Dios. Si rompes el orden en la iglesia, se rompe también en la familia. Eso es bien importante, ténganlo bien en cuenta con lo que acabamos de leer. El segundo argumento que ellos que utilizan, bueno, algunas mujeres, no todas, porque no es para todas las mujeres esto, argumento en contra. La cultura de Pablo dicen que era machista y por eso habla de esa manera. Ahora vamos a probar que no es así. Y en parte, en ese tiempo la cultura era así. En el tiempo que Pablo sí era machista, la sociedad era machista. Las mujeres no tenían mucho valor para las personas. Inclusive hay oraciones en aquel tiempo de hasta rabinos dándole gracias a Dios de ser judío y no ser gentil. Y darle gracias también a Dios por ser hombre y no mujer. Había oraciones de ese tiempo, en ese tiempo así. Y muchas mujeres eran privadas de muchas cosas. Eran vistas como utensilios para el hogar, para procrear y mantener el apellido familiar del hombre. Y los apellidos que contaban, y hasta no hace mucho tiempo, siempre prevalecieron los de los hombres. Entonces el machismo en esa época era muy común. Y Pablo, él era judío. Y sobre todo ellos eran muy machistas en ese aspecto. Pero Pablo no dice lo que la cultura de ese tiempo decía. Lo que dice Pablo es inspirado por el Espíritu Santo, que no se les olvide.
¿Sí? ¿Y qué dice la Escritura? Toda Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar. Todo eso es lo que dice la palabra. Entonces tomemos mucho en cuenta que toda la palabra es inspirada por Dios. Y si esos versículos están así, es porque así lo inspiró el Espíritu Santo. Él no amolda su mensaje a la cultura machista. Pablo no amolda ese mensaje. Porque ¿en dónde estaba la iglesia a la que se escribe esta carta? En Éfeso. ¿Sí? Le escribe una carta a los efesios y les parece machista que Pablo les diga al hombre: ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Ese no es un mensaje machista. Le está dando una importancia enorme a la mujer. ¿Sí? Dice que se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola lavado por la palabra. ¿Sí? ¿Creen que es machista que en aquel tiempo que Pablo se ponga a decir delante de los hombres: vas a sacrificaros por vuestras familias, vas a vivir para santificar a vuestras esposas, vas a entregaros por sus esposas, vas a amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? Eso rompió con el machismo de esa época. ¿Sí? Allí está rompiendo la cabeza machista de muchos hombres que no aceptarían ese texto tan fácilmente en ese tiempo. Todo fue inspirado por Dios y el tema del machismo no entra en estos textos, para nada. ¿Sí? Otro argumento, número 3. Las mujeres de Éfeso eran autoritativas y por eso Pablo les dice eso, es lo que dicen. ¿Sí? Y es cierto en parte, pero en parte no, porque eso pasaba, si Pablo habla de eso y Pablo da a entender eso, porque ellos adoraban a Diana. Muchas mujeres venían de esa religión pagana. Inclusive ahí sí había sacerdotisas, ¿sí? Y ellas querían hacer lo mismo en la iglesia y Pablo pone las cosas en orden. Pero Pablo no escribe solo a los efesios por esta razón, por cuestiones culturales, ¿sí? Y esto lo vamos a ver, él no escribe esto por ese contexto. Él prueba y la prueba que vamos a ver es contundente, que no es algo cultural, ¿sí? Es que el argumento de Pablo que dice que la mujer no aprenda en silencio con toda obediencia no es de la cultura, es porque Adán fue creado primero. Ese es el argumento de Pablo, ahí lo dice. Y después Eva. O sea, hay un orden, es el orden de la creación. El argumento de Pablo es el orden de la creación, ¿sí? Ese es el orden. Dice, y él no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en transgresión, ¿sí? O sea, cayó en pecado. Y este argumento no es cultural, sino es de la creación. Pablo habla de que la mujer no puede hacer algo en la iglesia y lo que Pablo utiliza para reforzar su mandamiento dado por Dios es la creación. Ahora, vamos a ver el orden de la creación, que no es un argumento cultural. Y esto es a los efesios, pero Pablo les dice casi lo mismo también a los corintios. Entonces el argumento cultural tampoco vale. Y el número 4, existen mujeres que fueron referentes a lo largo de la Biblia, y eso es lo que dicen también. Y en la otra parte de este tema veremos a varias de ellas y su contexto y su desempeño en el que ellas fueron usadas. Ahora, pero el caso es que el hecho de que esporádicamente Dios haya usado a algunas mujeres no rompe con el orden, ¿sí? Que haya sacerdotisas no hay, porque, por ejemplo, ¿cuántas mujeres escribieron un libro de la Biblia? Ninguna mujer. Y que llevaran un culto religioso, tampoco hay un versículo o una parte en la Biblia que lo diga, que llevaran un culto religioso. No, fíjate, Lalo, que en ese aspecto, por ejemplo, en los cánones bíblicos, cuando se hicieron los cánones bíblicos, eso es lo que yo he estado estudiando últimamente, ¿no? Sí, yo también sé esa parte. Los cánones bíblicos, por ejemplo, cuando juntaron los 66 libros para hacer la Biblia, los que estaban, ¿cómo se llama? Bueno, no en contexto, los que estaban haciendo esos cánones para juntar la Biblia, no quisieron abordar
¿cómo se llama? El evangelio de esta María Magdalena, porque Okay. hay un evangelio de María Magdalena, Ujú. y lo que se dice es que no lo quisieron meter dentro del evangelio por lo mismo, porque iba Okay. a romper con todo ese contexto, pero que realmente Jesucristo sí utilizó a María Magdalena. No, utilizó a muchas, María Magdalena, Isaac. pero aquí lo que hablan es precisamente eso, ¿no? De que porque hubo un canon bíblico, o sea, se juntaron varios sacerdotes o varios, en ese tiempo no eran pastores los que estaban haciendo la Ujú. Biblia. Y ellos, por ejemplo, tampoco quisieron meter, por ejemplo, el libro de Enoc, Ujú. ¿sí? Porque el libro de Enoc hablaba cosas que totalmente estaban fuera de entendimiento para esos días. Okay. ¿Sí? O sea, eso es lo que se habla, ¿no? No, sí, Isaac, y yo entiendo, Pero ahí como se dejarlo supone que fuera. eran libros no inspirados por Dios. así es. Pero, por ejemplo, Ujú. el libro de María Magdalena sí era libro inspirado, porque ella escribió un evangelio, igual que Enoc, porque Enoc caminó con Dios, y Enoc hizo un libro. Ajá, lo que dicen, por ejemplo, porque no lo quisieron meter, fue porque además hay un libro apócrifo que viene de este país de África, donde se supone que fue Okay. Etiopía, no me acuerdo cuál Ajá. es el país ahorita. Entonces, que por eso no metieron dentro de esos 66 libros, porque dijeron, no, es que esto está muy, muy llevado, o sea, no está entendido. Ok, yo entiendo eso, Isaac, pero aquí lo que estamos viendo que por decir, aunque Magdalena haya escrito el libro, aunque haya sido inspirado, digamos, por Dios, pero no está hablando de un liderazgo, ese es el detalle, y es lo que estamos estudiando el día de hoy. Aquí no sabe, Ajá. bueno, Ujú. Entonces, no está ahí, ¿no? sí, a eso me refiero, pero no habla de liderazgo en la iglesia o como que ella fuera, digamos, que referente en la iglesia. No es enfocado a eso. Porque ella fue la primera en haberlo visto después. Sí, nada más, pero no es porque tenga una... O sea, aquí lo que estamos viendo, Isaac, y lo vas a entender... El libro de María Magdalena Ujú. habla también precisamente de los libros de los apóstoles. Ok, exactamente algo parecido a los apóstoles. Ajá, sí, exactamente. Pero lo dejaron Ujú. fuera por lo mismo. Ok, Y así como en sí, pero como te vuelvo a repetir, Isaac, vamos a terminar el tema porque este no es realmente el tema de lo que estamos viendo. O sea, lo que estamos viendo... Sí. No, de eso yo también lo sé, o sea, también lo he escuchado y todo eso, y también lo he visto, pero el tema, digamos, aquí que de eso no nos da una referencia para lo que estamos viendo de alguna manera. Entonces, digamos que los sacerdotes, por decir, siempre fueron varones, los líderes religiosos siempre fueron varones, y las excepciones no pueden servirnos, digamos, para justificar o para salirnos de las reglas de Dios. Porque también Dios, por decir un ejemplo, Dios usó una burra para hablar, para dar un mensaje, y no por eso pues va a ser también igual. O sea, y muchas personas, mujeres fueron usadas, pero no por esa razón. Y ahorita vamos a ver el verdadero contexto del liderazgo de la iglesia, para que entonces ya podamos entenderlo bien, porque nos falta todavía mucho. Algunas por decir dicen tengo un llamado, pero hay algo bien importante aquí. Dios no va a dar un llamado que contradiga su palabra. Eso es un hecho para empezar, ¿sí? Es como el que dice, yo sé que la Biblia dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero Dios me hizo así y a mí me gustan los hombres, por decir. O sea, es algo muy parecido, ¿sí? Dios me hizo así y a mí me gustan y todo eso. Entonces, Dios no va a contradecir su creación. A todos nos hizo hombres o nos hizo mujeres. Y comprobado científicamente está que no tenemos genes de mujeres o de hombres digamos, para tener esas tendencias. Científicamente no hay nada comprobado. Entonces Dios no se ha equivocado en su creación. Entonces no va a sustentar algo que Él no ha creado así. Él no se equivoca en su creación. Igual inclusive también hay hombres en este tiempo y en mucho tiempo que también dicen tener llamados y no es así. Hay hombres que se proclaman pastores y no son pastores. También eso existe. Y muchos quieren pastorear, pero ¿por qué quieren pastorear? Porque quieren mandar. Y lo que muchos no saben es que el pastorear es más de servir que de mandar. Eso es algo que no saben. Que es un pastorado de servicio. No es tener un liderazgo de mando o algo así.
que muchos lo toman así, y de ahí se enriquecen y de ahí hacen muchas cosas, pero porque hacen las cosas de una manera incorrecta. Pero el verdadero, ¿cómo se llama? El verdadero pastorado es de servicio, toda su vida. Y muchos dicen, no, pues que tengo el don, y puede que el don se tenga el don de enseñar, pero tiene que ser un área donde se debe de enseñar. Eso es bien importante. Cada quien va a extender sus dones a donde es correcto, ¿sí? En Tito dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes. Hay áreas donde la mujer puede trabajar y hay muchas en la iglesia. Aquí el detalle es que la mujer puede trabajar en la iglesia sin ningún problema, todas. Nada más lo único aquí es el liderazgo principal. Pero la mujer tiene la facultad de trabajar en todas las áreas, aparte de la iglesia. Cómo cuidar a los niños, ser maestras de niños, enseñar, como dice, vamos a ver versículos de muchas cosas donde la mujer puede servir. Y el servicio no se trata de que el pastor, porque sea pastor, no es algo más allá de lo que está haciendo otro servicio. ¿Por qué? Porque todos somos siervos de Dios y no hay uno más grande ni uno más chico. Aquí el detalle es que esto es por orden, y eso es lo que quiero que entendamos, que es simplemente por un orden que Dios ha establecido. No es por otra cosa, no es por denigrar a la mujer, no es por dejarla a un lado. Porque nunca se le ha negado la enseñanza a la mujer de la Escritura, y lo vamos a ver, y eso lo vamos a ver. En Tito dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes. Entonces aquí es donde vemos que hay áreas. ¿Quién enseñó a Timoteo? No sé si ustedes sepan la historia de Timoteo. ¿Quién enseñó a Timoteo las Escrituras? ¿Ustedes no saben? A Timoteo. No. Fue su discípulo. Pero cuando Pablo tomó a Timoteo, él tenía el conocimiento de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Ajá. Pues fue por su abuela y su mamá. Porque su papá era griego. Él era inconverso, él no era creyente. Y quien la instruyeron a Timoteo fue Loida se llamaba su abuela. Ellas fueron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellas tenían el conocimiento también de la palabra. Y si los hombres, eso es lo que nosotros podemos ver, y lo vamos a ver también más adelantito. Y el otro argumento que dicen, si los hombres no lo hacen, tendremos que hacerlo nosotras. ¿Sí? Pero hay muchas opciones para hacer un ministerio, ¿sí? Hay muchas, pastores hay, sí los hay, a lo mejor no en cantidades, pero más bien siempre se tiene que buscar. Miren, les voy a poner un ejemplo bien claro. Aquí en San Francisco estamos yendo a predicar con el pastor. El templo que tienen construido lo construyó una hermana, y gloria a Dios por ello. Está construido por ella, por sus propias fuerzas, no ha ayudado a nadie, ella lo ha hecho, ¿sí? Su fe ha sido grande, ha invitado a pastores, todos le han fallado, unos le preguntan primero por las Escrituras, que cómo están las Escrituras y todo, otros dicen que no me voy a entierrar porque estaba medio feo el terreno, dicen no, yo aquí en la tierra no, mejor vayan allá. Y otro que estuvo un tiempo, predicó y se llevó a la iglesia, ahí mismo en San Francisco, pero a otro lado. Entonces anduvo así, hasta que dio con el pastor, ¿sí? Y ahora no solamente tiene uno que le ayuda a predicar, también yo le predicamos una semana cada quien, los sábados. Ajá. Pero ella buscó quién, ella hizo todo, trabajo y todo, pero buscó quién liderara. Siempre estuvo en busca de alguien que liderara, pero de veras le echa muchas ganas, muchas. Es muy entregada. Y eso es muchas de las cosas que pueden hacer. Ella es sierva de Dios, es mujer, no quiso ser líder, no era lo que ella quería tener, simplemente congregarse, tener un lugar donde, y tener quien le predicar, ¿sí? A su familia y a la gente. Entonces ahorita cada vez lleva invitados, los va invitando y todo, y pues ahí estamos, ¿no? Entonces, o sea, ahí podemos ver que no es imposible hacerlo, o sea, se batalla y todo, pero se puede lograr. Pero a veces no es tanto eso, sino que a veces en el fondo,
Lo que quieren es el lugar, a veces algunas personas. Aquí de lo que se trata es de que tanto el hombre como el varón se ayuden, como dice la palabra, que la mujer sea ayuda idónea. ¿Sí? Que haya una ayuda, pero cada quien en su ramo que le corresponde. ¿Sí? Eso es lo importante. Ahora vamos a ver, veamos el texto, ya bien, el de Tito 2, 11 y 12. No, primera de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo 2, 11 y 12. Es el que vimos primero. Vamos a ver el que vimos primero, que la mujer aprenda en silencio, con toda obediencia. Entonces, esto es lo que afirma Pablo. ¿Sí? Y sigue, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre hombre, sino que permanezca callada. Esto lo dice a quién, inclusive también se lo dice a los corintios. Pero esto nada más es en el culto. ¿Sí? Pablo no dice que no puede decir una palabra, una letra, sino que no ejerza autoridad. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Que no ejerza autoridad no quiere decir que la mujer calle o no pueda hablar en la iglesia. Por supuesto, no es el tema lo que él está diciendo. El tema nada más es la autoridad. Porque eso dice con toda obediencia y sujeción, eso es lo que dice. Entonces, el llamado de Dios a la mujer es sujetarse al esposo, y es lo que Pablo está destacando. Puede verse como machista por la cultura que nos ha tocado a nosotros. Pero ni Dios ni Pablo están denigrando a la mujer. Está recuperando el orden a través de su palabra. Y la figura de autoridad en la iglesia debe ser el varón. El pastor ejerce autoridad. La predicación ejerce autoridad, que se predique como debe de ser, eso es autoridad. Y eso no quiere decir que no pueda predicar o participar, claro que pueden predicar. Aquí es que no sea la primera autoridad. Porque de verdad yo se los digo, hay mujeres que predican de verdad de una manera tremenda, mejor que uno, de verdad se los digo. Y sí pueden predicar, igual el llamado para predicar, por decir a las personas fuera, es para todos, para hombre y mujer, niños, jóvenes y para todos. El llamamiento es para todos. Entonces, para poder predicar la mujer, ¿qué tiene que hacer? También estudiar y escudriñar la palabra. Dice Pablo que la mujer aprenda, ¿sí? Eso es lo que dice Pablo, que la mujer aprenda. Pablo no está anulando a la mujer, Pablo quiere que aprendan, quiere que participe del culto, de las enseñanzas, y de muchas cosas, pero no es la primera autoridad, lo único es la primera autoridad. ¿Sí? Dice obediente, sujeta, con mansedumbre, por eso dice que es ayuda idónea. Este rol no ha cambiado, Dios tiene a la familia. O sea, Dios no ha cambiado ni en la familia ni en la iglesia. No ha cambiado su palabra en ese aspecto. En el otro mensaje, como le dije, veremos a las mujeres que trabajaron duro y que fueron colaboradoras, como lo decía el apóstol Pablo, ¿sí? Así las llamaba el apóstol Pablo, colaboradoras, pero no tenían la primera autoridad. Ahora vamos a ver, ahora sí, 1 Corintios 14, 34. Aquí vemos otro argumento muy poderoso también. A ver qué dice Carmen, si ya lo tienes. 1 Corintios 14, 34. Si vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Okay. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, esta parte es tan fuerte y dura, es dura. Es dura, pero mira, te voy a decir una cosa a lo que dice aquí. El primer versículo de 34 nada más. Vosotras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ok, ¿y quién dio la ley? Ahí está. Ese es otro argumento muy poderoso. Y a veces no es que, digamos, por eso dice sujetarse, ¿sí? Sujetarse, aquí lo que dice es sujetarse en su rol que tiene,
¿sí? Como esposa inclusive o como parte en la iglesia. Ahora, tampoco pone de referente la cultura en esta parte, porque aquí dice que como dice la ley, tampoco es la cultura. Y la ley fue dada por Dios, y eso es indiscutible. Y a veces no es que el marido sea difícil de sujetarse al marido, ¿sí? Sino a veces el corazón que no quiere sujetarse. Porque cuando es así, dirían, si encuentro al marido perfecto, me sujeto. Pero yo estoy seguro que cualquiera va a buscar una falla cualquiera, ¿sí? Y no solamente la mujer, también el hombre. Dice, si viene una mujer yo me voy a sujetar, si es la mujer perfecta, pero le va a buscar un error también, lo mismo. ¿Sí? Pero Ahora, ¿por qué? ¿Ahí en qué sentido habla? O sea, ¿se refiere a la iglesia o se refiere A las dos cosas, porque la iglesia, aquí se refiere a las dos cosas, a la autoridad, porque dice sujeta a sus maridos y sujetos a la iglesia. Porque nosotros, digo, hablando ya en práctica, ya no en teoría, sino en práctica, ¿sí? Poniéndolo ya en práctica a la sociedad, eso realmente no es como llamarle, no es practicable, no. ¿Por qué? Porque los maridos, ahora hoy en día el hombre está sujeto a vicios, está sujeto a dejar a la familia, está sujeto... Vamos para allá. Ajá. Entonces, en ese sentido, la mujer agarra la primera cabeza de la familia, ¿sí? Okay. Entonces ahí como que ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia, ¿no? Pero bajo la gracia están estos mandamientos y son en el Nuevo Testamento. Sí, pero ahí habla Lo que de pasa es ley. que ahí yo pienso que mientras no haya el hombre, Pero vamos para allá, o sea, por eso les digo, déjenme terminar primero. Ya después haces un juicio, pero primero déjenme terminar. Como les digo, en este caso, lo que dice es que los hombres sujetarse a sus mujeres y mujeres a sus maridos. O sea, ese es en el verdadero matrimonio, ¿sí? Ahora, vamos a ver más adelante también lo que dice la palabra para que lo vayamos entendiendo. Porque muchas veces esto sucede, pero también por eso el rol y por eso la humanidad ha cambiado. ¿Por qué? Porque han tirado por la basura estos argumentos bíblicos. ¿Ok? Ok. Aquí lo que sí es cierto, digo, la humanidad desde esos tiempos no siempre fue cristiana, no siempre fue... No, yo lo sé, Entonces, yo lo sé, pero estamos peor que antes. estos mandamientos, exactamente, pero estos mandamientos son para la iglesia. Eso es a lo O que sea, me refiero. por eso, y aquí yo estoy hablando, y yo aquí no estoy hablando porque aquí no está la gente de fuera, estamos los cristianos, y estos mandamientos son para la iglesia, son para los hijos de Dios. Ah, por supuesto, pero aquí estamos hablando con puros cristianos, no estamos hablándole al mundo. Ese es el detalle, ¿sí? Por eso es lo que nosotros debemos llevar como la palabra de Dios, la que tenemos que llevar, tratar de llevarla como se debe. Muchas veces no lo logramos, muchas veces fallamos, y eso es un hecho. También fallamos como cristianos, pero también tenemos que saber la verdad. Entonces a veces solo se busca por decir, igual hombres a mujeres buscamos a lo mejor nuestros pretextos o decir, si me hace yo le hago, ¿sí? Por ejemplo, ahí en Corintios en el 33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así es. Y abajo dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Más bien lo que está cuidando es el orden. El orden. Porque si no El orden. este orden, estaríamos peor todavía. Exactamente, a eso hablo yo, a eso vamos, de hecho... Dos personas con autoridad, es terrible. Exacto, a eso voy. Entonces el tema de hoy es la autoridad, la principal autoridad y el rol que debe de tener, o sea, el orden. O sea, el tema de hoy es el orden, Isaac, no es otra, no es controversia. No, obviamente también la sociedad lo conoce, pero a la sociedad no le importa. Ese es el detalle, que a la sociedad no le importa, pero la sociedad lo conoce. Sí. Si todos conociéramos la palabra, Ajá. pues no sucedería Sí, estas cosas. y conocen ciertas cosas, pero de todos modos no les importa, porque no tienen un temor verdadero de Dios. Ese es el detalle. Pero sí saben lo que es un matrimonio, porque de alguna manera en la iglesia, en donde se congregan igual, también les hablan acerca de esto. Así es. Por eso le digo, ahorita vamos a ver otra cosa, vamos a ir aprendiendo cómo es que Dios maneja estas cosas, porque Dios son las que las maneja, ¿sí?
Entonces, por decir, muchas veces nosotros decimos, no, es que si ella me hace, yo le hago, si yo le hago, ella me hace y así, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios que dice que nosotros debemos ser un poco como Jesús. Ellos no me obedecen, pero yo los amo, ¿sí? No me hacen, pero yo les doy. No hacen lo suyo, pero yo sí. O sea, aquí debe ser un poco más como Jesús, no tanto de si me hace o le hago. Ese es un aprendizaje para la iglesia. Pero no decimos estoy aquí para obedecer a Dios, porque Dios no me ha fallado. Yo estoy aquí realmente porque Dios no me ha fallado. Y yo tengo que ser un buen esposo, no porque mi esposa sea buena, sino porque tengo un buen Dios. Eso es lo que nosotros debemos ver como cristianos. Y porque lo merece, sobre todo principalmente. Y más que nadie, ¿sí? Él lo merece. Y al revés, ¿sí? Tiene que ser una buena esposa, no porque el esposo sea bueno, sino por Dios. Porque les vuelvo a repetir, Él lo merece. ¿Y qué dice la palabra cuando una mujer conoce a Cristo? Fíjense lo que dice la palabra cuando una mujer conoce a Cristo, ya en el matrimonio, digamos, ya teniendo su matrimonio y su marido es inconverso. ¿Qué dice la palabra? ¿Ustedes han escuchado ese texto? ¿Qué le dice la palabra? Sométete a tu esposo, que no es creyente, para que por buenas obras y buen testimonio y en silencio Dios lo salve. O sea, al Señor no se le escapa nada. No se le escapa nada. Dice, debes de tener, o sea, la mujer debe jalar al esposo con su buen testimonio, con su buena obra, con lo que ella conoce del Señor. Y eso es lo que dice la Escritura. Imagínense, eso es lo que dice. Y la Escritura no dice que eso sea fácil, someterse, porque no es fácil. Y mucho menos a un impío. O sea, a un inconverso es mucho más complicado. Pero es lo que dice la palabra. ¿Sí? Entonces, no lo vas a hacer por él, sino lo vas a hacer por Dios. Si te toca un tema así o una situación así. Porque Dios lo merece. ¿Sí? A veces quiere que obedezcas con dolor. Y eso no es fácil, pero Él es digno. Simplemente Él es digno. Y Él merece todo. Entonces, ¿qué dice hoy el feminismo? Merecemos el poder. El feminismo no pelea para que haya mujeres en los trabajos más rudos o en los más difíciles, sino en los más altos. Ese es el feminismo. Eso es lo que busca. El verdadero feminismo, eso es lo que busca. Los puestos más altos, no los más difíciles o los más duros. En lo más duro físicamente, los trabajos siempre los ha desempeñado el hombre. Y no es que sea malo, sino que al hombre lo hizo más robusto para esas situaciones. Dios creó todo conforme. Por eso hay un orden, porque el hombre lo creó para eso. Porque, díganme lo que me digan, hay situaciones o trabajos o situaciones que las mujeres por mucho no lo pueden hacer como un hombre. La fuerza física Simplemente la fuerza física. Entonces Dios, por eso les digo, Dios tiene todo un orden y por eso lo estamos desglosando conforme a la Escritura. Entonces, algunos casos, por decir en algunos casos la idea no es liderazgos, ¿sí? En toda la vida el hombre, como les dije, hizo lo pesado, lo peligroso, y eso no es malo. Dios hizo al hombre, como les dije, más robusto para esas cosas, fuertes, brutos. No sé si de lo demás, pero sí lo hizo brutos. Que también en ese tiempo, pues, que también en este tiempo ya muchos no lo quieren, tampoco lo quieren hacer. Ya tampoco el hombre ya quiere hacer los trabajos rudos. Hasta eso, también en este tiempo. Uh-huh. Y aunque ya no lo quieren hacer, y eso no quiere decir que es correcto, ¿sí? Cambiar el diseño y el orden de Dios. Ahora les voy a decir otra cosa. Dios no se equivoca. Dios lo hace todo perfecto. Nosotros somos los que rompemos las reglas. Nosotros, malos maridos, malas esposas, malos pastores también. Y el problema aquí es que es una orden clara de Pablo que la mujer aprenda en silencio, con toda obediencia
Y no permito, dice, que a la mujer enseñe y tenga autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Dios no ha discriminado a la mujer en cuanto a la palabra, porque dice Pablo que la mujer aprenda, ¿sí? Y vamos a ver algunos pasajes para ver esto. ¿A quién enseñaba la ley Moisés, por un ejemplo? Y vamos a Deuteronomio 5.1. Deuteronomio 5.1. Así de rápido, si puedes, me lo lees. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Pero dice, todos estaban ahí. Nehemías 8.1. Nehemías 8 del 1 al 3. Nehemías. Para así rapidito, para que los vayas leyendo. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Ven cómo es la palabra de Dios? Es para todos, de la misma manera. Entonces el conocimiento no es solo para hombres. Dios quiere que todos conozcamos su palabra, y eso no es tener autoridad, sino conocimiento de Dios. Eso es lo que significa. Ahora vamos a Hechos 2:44 al 46. Pero aquí hay algo que no entiendo. O sea, Dime. ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con que la mujer aprenda callada? O sea, ¿cuál es El contexto es que aprenda de la palabra de Dios para enseñar. O sea, digamos que, ¿cómo se llama? O sea, el hecho de no estar al frente, digamos, sino de escuchar como todos. Sí, como todos. Pero estar al frente como primero, porque pues sí puede predicar. Sí, pero no como primera autoridad. Lo que quiero que me entiendas es que no es como primera autoridad. Eso es lo que Pablo dice. El pastor y la pastora, Sí, así es. Pero la primera autoridad, ¿quién es? Le toca a lo mejor a su esposa predicar, pero existe La autoridad, el pastor como autoridad. Pero como Ok. que soy muy llevado sobre... Pero es la palabra de Dios, Isaac, y toda es... Casi dice, Sí. calladita se ve más bonita. Sí, pero la palabra de Dios es así, sabemos, y es palabra de Dios, y es Nuevo Testamento, y es el apóstol Pablo. O sea, es así, aparentemente se ve, pero pues, como te digo, vamos a ir desenvolviendo para que vayamos entendiendo más acerca de esto, lo que Pablo quiere decir. Ahora, Hechos 2, 44 al 46. Me lo lees también. Ajá, Hechos 2, 44 al 46. Uh-huh. 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que se habían de ser salvos. Pero hay una parte donde dice hombres y mujeres compartían la enseñanza de los apóstoles. Hay una parte que dice ahí, no sé exactamente dónde, pero ahí dice hombres y mujeres. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Uh-huh. Hombres y mujeres. Sí. Ahora también vemos a Jesús enseñando, por decir, a las mujeres. Lucas 10, 38 al 42. Me lo buscas. Lucas 10, 38 al 42. Jesús visita a Marta y a María. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y la mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál era la parte? Cuando Jesús le estaba enseñando su palabra. Esa era la buena parte, lo que ella había escogido. Pablo no dice que la mujer sea inútil en la iglesia. Pablo dice que no hay pastoras en la iglesia, nada más, es único. Las mujeres pueden... Yo recuerdo que en ese contexto sí tenía mucho ese
eso de que estaban fuera de, cuando dirigió esa carta, sí, las mujeres estaban como en otro show. Sí, 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 cierto. O sea, por eso Sí, pero era no permitido porque, sí, pero también si te das cuenta los argumentos que pone son de la creación, ese yo creo es que el orden de argumento. Dios, definitivamente yo Ok. creo en el orden de Dios. Ok. Nada más que el texto Ujú. suena fuerte. Suena porque fuerte. Era también un poco cultural porque Sí, las mujeres sí eran, y como yo les dije, y vestían indecorosamente. así es, Bueno, y sí, también lo que yo oí es que a donde estaba refiriéndose la iglesia era de que en esa parte, ¿en qué iglesia era? ¿En la de Éfeso? No me acuerdo cuál. Éfeso era la En más, Éfeso, o sea, ahí había mucha prostitución. sí, Por eso Sí, fue por sí, lo que. también fue un poco referente. de hecho por eso les digo, Por eso fue. Pero al hablar de mujeres en general, pues es mujeres en general, de alguna Ujú. manera, pero sí era el contexto, a lo mejor suena un poco fuerte, pero era también referido un poco a lo cultural que sucedía ahí ok. en Éfeso y en... Es algo que también vamos a ver, te digo, por eso les digo, vamos a ir avanzando y vamos a ver todos esos detalles, los vamos a ver. Todos esos detalles que ustedes dicen, también los tomen en cuenta. Ujú. Dice, las mujeres pueden hacer muchas cosas y muchas veces hay mujeres sirviendo más en la iglesia que hombres. ¿Sí? Aquí inclusive hay más mujeres que hombres. ¿Sí? Solo que Dios ha puesto un límite y esto suena pues a todos los límites, pero no, solamente es un límite. Y esto que dice la mujer calle y todo suena como que son todos los límites y que la mujer no debe hacer nada, pero no, o sea, solamente es una cosa, nada más. ¿Sí? Hay muchos hombres que no pueden ser pastores y no están enojados o deprimidos por eso, porque el pastorado no es para todos. ¿Sí? Entonces, no todos tienen el llamado para ser pastores, pero pueden hacer muchas cosas más y si tienen, por decir, los dones, ¿sí? Algunos solamente son congregantes. El pastorado no es para todos y no nos vamos a pelear con Dios por eso. Esa es también otra de las cosas argumentos que puedo decirles. Y se debería aceptar de esa manera, entenderlo de esa manera. Hay otros regalos que Dios da y lo más importante es servir a Dios en cualquier área en la iglesia. Eso es lo más importante, servir a Dios en cualquier área. Eso es lo bueno, ¿sí? Dios me ha puesto aquí al frente, pero también barro, limpio, acomodo sillas y me siento bien y lo hago con gusto. No por el hecho de predicar y eso yo voy a decir, ¿sabes qué, Carmen, te toca hoy? Laura te toca mañana o doña Cristi le toca para lo de 8 días. No, lo hago y lo hago con gusto y yo me siento bien, lo hago para el Señor. Como servicio al Señor, como siervo. Eso es, o sea, no es tanto, simplemente es el orden, no es el autoritarismo lo que se pelea y realmente es lo que pelean a veces las mujeres que tienen esas ideas. Pelear ese autoritarismo, pelear es esa parte que no es buena. ¿Sí? Las hermanas en las iglesias hacen muchas cosas, como cuidar, enseñar a los niños, en la alabanza, ayudan en muchas cosas, y eso es lo importante. Predican también, enseñan también, comparten también la palabra a más personas. Somos un cuerpo y cada uno tiene su función. Recuerden siempre eso, ¿sí? El evangelismo, hay muchas cosas, y es la razón de ser ayuda idónea. Como la samaritana también que llevó el mensaje a su pueblo. No está restringido el mensaje para la mujer. Es solo no ejercer autoridad. Es solo una sola cosa nada más. Y eso es lo que no pueden entender. Hay muchas áreas donde trabajan. Ahora, vamos a ver Proverbios 8.1 y van a ver lo que nos va a enseñar Proverbios 8.1. Por eso les dije, vamos avanzando y vamos viendo las cosas y en los órdenes. Proverbios 8.1. ¿Ya lo tienes? ¿Cómo dice Proverbios 8.1? No clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia. ¿Y da su voz a la inteligencia? No es ese.
Sí, es 8:1. Ujú, sí, ¿Sí? Chirón, entonces me equivoqué. ¿Es 8 qué? 8:11. A ver, 8:11. No, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. No, hay una parte donde dice, no, no sé si sepan ese versículo que dice, a los hijos dice, no, ¿cómo dice? Ahora verás, ahorita me acuerdo cómo dice. No deseches el Consejo de tu consejo de tu padre ni la enseñanza de tu madre. de tu madre. Ok, ese es el contexto. No deseches la instrucción de tu padre y la enseñanza de tu madre. Entonces, ¿qué está hablando aquí? ¿Que quién enseña? Los dos. Los dos enseñan en casa. Y aquí a Salomón también pone al padre en primer lugar y después a la madre. La instrucción del padre y la enseñanza de la madre. También tiene un orden. Y ellos siempre, los judíos siempre tuvieron ese orden. Ahora sí vamos también a segunda de Timoteo, para que veamos acerca de Timoteo, quién le enseñó. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Más bien, ¿desde cuándo él sabía? Segunda de qué? De Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ok, su padre no era judío, su padre era griego. Entonces, ¿de quién aprendió? Ahora, segunda de Timoteo 1, 5. Segunda de Timoteo 1, 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ellas fueron las que le enseñaron a Timoteo. Y si vemos en Proverbios, como les dije, menciona primero al padre, en la instrucción de tu padre, y no olvides la enseñanza de tu madre. Aquí seguimos viendo el orden, y esto también habla de un equipo, ¿sí? De que los dos deben de conocer las escrituras. Y en el caso de Timoteo, porque no había un padre creyente, y la abuela y la mamá no iban a dejar que Timoteo no recibiera o conociera la palabra. Y eso porque conocían la palabra, ellas también la conocían. Esa es una razón, la razón. Ahora, vamos a Tito 2, versículo 3. Tito 2, versículo 3. Ajá, Tito 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Maestras del bien. Más adelantito. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué pasó? ¿Qué está diciendo? Fíjense lo que está diciendo. Asimismo a los jóvenes, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, a la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Fíjense todo lo que dice, lo hermoso que dice de la mujer y todo lo que puede hacer en la iglesia. Enseñar a las jóvenes a amar y a sujetarse a sus maridos. ¿Sí? Aquí habla el papel y el rol de la mujer y no es discriminación. ¿Sí? Por eso dice Tito, enseñar a las jóvenes. La palabra dice enseñar porque ellas tienen la figura de autoridad que es, dice enseñar a las jóvenes a amar y a todo eso porque la figura de autoridad, por eso tienen al pastor para disciplinar, pero ellas están para enseñar. Pero para disciplinar tiene la autoridad del pastor. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué deben enseñar a las jóvenes? ¿Teología? No, ahí está diciendo claramente enseñar las cosas de la palabra que se aprenden por medio del pastorado. Vimos, ya lo leíste hasta el 5, ¿verdad? Ok.
Entonces, no hay un versículo que diga que el hombre debe ser hacendoso del hogar. Fíjense lo que les estoy diciendo. No hay ni un solo versículo que diga que el hombre debe ser hacendoso. Ahí dice que deben de enseñar a ser hacendosas, de saber, de enseñarle a las más jóvenes, ¿verdad? Igual las mamás a las hijas, aprender a cocinar, a barrer, trapear, a todo eso. Bueno, no hay un versículo que diga que el hombre debe ser hacendoso, ¿sí? Y esto puede ser machista, pero así es. Pero los tiempos han cambiado, pero si el marido, digamos, decide ser hacendoso o es hacendoso, no transgrede la escritura. Lo puede hacer y no transgrede la escritura. Y en este tiempo en el que estamos es muy común. ¿Por qué? Porque a veces los dos trabajan. Y a veces como los dos trabajan, a lo mejor los dos se tienen que ayudar en el hogar. Y eso no quiere decir que el varón no lo pueda hacer. No hay una prohibición para eso. Entonces, para que lo vayan razonando, que si el varón lo hace, no transgrede la palabra. ¿Sí? Y no quiere decir que el varón no pueda ayudar. Claro que puede, pero no hay transgresión. No hay. ¿Sí? No hay. ¿Sí? Pero ahora, ¿cuál es la enseñanza? A que no dependan de nadie. En el mundo así es. Enseñan ya a los hijos a las hijas a no depender de nadie. ¿Y cuántas en este tiempo no saben cocinar, no saben barrer, no saben planchar, no saben nada? Se casan y no saben nada de eso. Bueno, pero eso está Ajá. mal. Y eso está mal. Pues sí. Conforme a la palabra, sí. Porque aquí lo estás escuchando. ¿Sí? Hacer hacendosas, hacer pues los quehaceres, o sea, enseñarlas en todos los aspectos, no solamente la palabra. Sí, seguimos pensando que los hijos sí son mucho el ejemplo de los padres. A veces Sí, hijos por que supuesto. dan cuentas por sus- Por supuesto, y eso estamos hablando de la mujer, porque si va a ser un matrimonio, obviamente lo tiene que saber, hacer, si no, imagínate. Ahora, el diseño de Dios de la familia, tú sabes cuál es desde el principio, Pero yo tampoco quiero. desde la creación. Pues no, obviamente todo eso ha sido cambiando, por eso el mundo está como está, ese es un hecho. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo está como está? Porque se desvió el orden de Dios. Esa es la razón, simplemente lo que Dios instituyó no se equivocó. Si lo que Dios instituyó se llevara a cabo al pie de la letra, seríamos otra cosa, muy diferente, muy distinta. Y eso es claro. ¿Sí? Por eso te digo, yo me apego a la palabra porque es lo que está diciendo y lo que me está enseñando y es lo que estamos viendo. Es muy difícil, sí. ¿Sí? ¿Es difícil? Sí. Sí, no, pues las cosas de Dios no son fáciles, lo sabemos. Pues sí, y es que apegándote a las escrituras, Sí. realmente sabemos cómo va a acabar todo esto, ¿no? Exactamente, Realmente exactamente. no hay- Pero mientras todo esto acaba, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando tenemos, por decir, Ahora, aquí va una pregunta bien importante. Bien importante y que de aquí depende todo, Isaac. De aquí depende todo, de aquí depende todo. ¿Sí? ¿Cuál es la mayor fuente de autoridad en la iglesia? ¿Cuál es la mayor fuente de autoridad? Ajá, en la iglesia. La palabra. Exacto. Exacto. Le diste totalmente al clavo. La palabra de Dios. Lógico. Ah, ok. Entonces, ¿a qué nos tenemos que aferrar nosotros? Ujú. Ahora, la fuente de autoridad que rige a la iglesia es la palabra. Dirige a la iglesia, moldea a la iglesia. La mayor espada en esta guerra es la palabra de Dios. ¿Sí? Importante, y aquí deriva todo. La mayor autoridad, la mayor fuente de autoridad es la palabra de Dios. Es la, como les dije, la que rige a la iglesia es la palabra. ¿Sí? Dirige a la iglesia, la moldea, ¿sí? La hace crecer, es la palabra. Y como les dije también, la mayor espada en esta guerra es la palabra de Dios. Y quien la predica es la autoridad, ¿sí? Quien la predica es la autoridad que la lleva. Ahora, por ejemplo, Ajá. yo me refería, y te hice la pregunta de que si eso estaba mal, porque hoy en día, pues ya mucha gente o familias cristianas
enseñan a sus hijos, obviamente, más el conocimiento de la escuela, ¿no? Bueno, o sea, los mandan a la escuela Sí. para que se hagan profesionistas y muchas veces no aprenden cocina, no aprenden esto, porque pues se supone que con el tiempo ellos van a ejercer una profesión Ujú. en la que van a tener Bueno. quien dependa. Ayer, por ejemplo, en una tarea de los niños decía o sea, hablaba sobre la igualdad de género. Y yo les preguntaba a ellos, ¿pero igualdad en qué sentido? O sea, ¿tú qué entiendes por igualdad de género? ¿O a qué se refiere? Y ellos dicen, pues a que pueden votar, a que pueden, o sea, cosas sencillas. Y ya les expliqué que sí puede haber cierta igualdad de derechos, pero no más allá de como lo que es un hombre y es una mujer. O sea, se los explicaba, pero pues ¿a cuántos niños tienes la oportunidad de explicarles? Porque se los enseñan a manera general. Sí, yo lo entiendo. Que somos Ajá. iguales a manera Sí, pero se los van general. metiendo. Sí, se los van metiendo. Ujú. Al grado que ellos se queden en su cabeza con la idea de que pues yo soy igual que tú. Cuando yo les expliqué ayer, no, hay muchas diferencias que como hombres y mujeres nos hace diferentes. Ok, Nos hace diferentes. así es. Ahora, ¿quién predica? Quien predica es la autoridad que lleva la palabra. ¿Sí? Es quien predica. Y yo puedo decir en el nombre del Señor, delante del Señor, así dice el Señor. Y esto es así y debe ser apegado a su palabra y con autoridad delegada por Dios. ¿Sí? Eso es lo importante. Aquí la que nos moldea, la que nos enseña, la que es la fuente de autoridad mayor, principal es la palabra de Dios, no el pastor. Entonces, para que también vayamos viendo esos contextos importantes. Segunda de Timoteo 3, Segunda de Timoteo 3, 6 y 7. Aquí está lo que decían hace un momento, para que vean que no se me escapó tampoco. No, 3, del 6 al 7. Ajá, 6, 7. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿De quién están hablando? De las mujeres de Éfeso. Aquí está lo que ustedes decían, que eran así. Muchas eran así. Aunque iban a la iglesia y estaban conociendo, nunca pudieron llegar. ¿Por qué? Porque tenían esa altivez. Por eso Pablo pone ese orden. Aquí está hablando de eso. Por eso les digo que no se escapó. También lo tomé en cuenta. Por eso les decía, espérenme a terminar porque pues obviamente esto vamos a ir conociendo, vamos a ir desglosando todas las situaciones. Entonces ya vimos los argumentos de Pablo. Dios estableció así desde el principio, es un orden de la creación y Adán no fue el engañado, sino la mujer que cayó en transgresión, ¿sí? Entonces no es nada cultural, aunque aquí también tiene mucho que ver, pero sí sus argumentos no son así. Ahora, vamos a Efesios 5, del 5 al 22. Ya vamos terminando con estos 2 versículos y terminamos. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Del 5 al 22. Sí, es ese. Nada más que hasta el 22. Del 5 al 22. 5, 22. Por eso, Uh-huh. 5:22. Las casadas están sujetas. No, 5, 22. Del 5 al 22. Ajá. O sea, es 5, 2 veces, o sea, 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. No, ese no era. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Estás leyendo del 5? ¿Sí? ¿Y entonces cuál leíste primero? El 22. 5:22. Oh, sí, es 5:22, entonces sí, es ese, porque el otro no. Sí, es 5:22. Entonces el que te estabas leyendo. Pues, Ese las es. casadas están sujetas a sus propios Ujú. maridos como al Señor.
porque María es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ok. Primera de Corintios 11:3. A Corintios también se lo dice. 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ven? ¿Es difícil de entender ese orden? No es difícil de entender ese orden. No es difícil de entender ese orden. Y esto es muy claro, no es difícil de interpretar. Y no se trata de invalidar a la mujer porque es tan digna como el hombre, tan valiosa como el hombre. Solo es cuestión del orden de Dios. Y Dios es un Dios de orden. Y no es difícil entender esto. De verdad se los digo, no es difícil si nosotros nos apegamos a la palabra. Y por eso yo como predicador de la palabra, pues ahí me tengo que apegar. No me tengo que apegar a como el mundo está o como el mundo ha hecho sus cosas, sino me tengo que apegar a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para sus hijos, para los que la entienden, para los que comprenden la palabra de Dios. Y para los que tenemos que tratar de llevarla a cabo, de no irnos con la corriente de este mundo. Por eso dice también la palabra, porque nos previene de todo y a Dios no se le escapa nada. Dice, no ir conforme a la corriente de este mundo, antes renovaos vuestra mente. ¿En qué? En las Escrituras, en la palabra de Dios. Entonces, esto es muy, muy claro. Pero aún así, todavía nos queda otro estudio de esto para poder terminar y poder ver otras situaciones más. Pero creo que es sano lo que yo les estoy explicando, porque me estoy apegando totalmente a la palabra de Dios. Y estamos viendo los ejemplos y estamos viendo las cosas, cómo están sucediendo, y estamos viendo que no es un tema tan difícil, tan complicado, ni tan valioso como eso. Simplemente es el orden, nada más. Porque somos un cuerpo de Cristo y todos somos importantes. Y todos los que trabajamos o se trabaja en la obra del Señor, es importante. ¿Sí? Entonces no hay prohibición y yo no veo machismo en esto. Antes, al contrario, como les decía, Pablo pone ahí unos versículos que pues le dan en la torre a la cabeza machista en aquellos entonces. Donde dice como dice también que se trata a la mujer como un vaso frágil. O sea, cómo en el Nuevo Testamento cambió mucho todo eso, toda esa palabra también falta ese versículo de ver. De cómo es el rol de la mujer y la importancia de la mujer en la palabra de Dios. No denigra, al contrario. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es simplemente ver este tema, pero ya de una manera profunda, porque si nos podemos nosotros a platicar el uno contra el otro con lo que pensamos y con todo eso, pues sí, vamos a llegar a lo mejor hasta tener una discusión. Pero cuando se explica y se profundiza en la palabra, que nosotros estamos dados, porque acabamos de ver y estamos de acuerdo que es la principal fuente de autoridad, la palabra de Dios, y nos tenemos que sujetar a ella. Y es cuando dice que es la fuente principal, que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, sujetarnos. Todos, pastores, no pastores, todos. ¿Sí? Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, bendito Dios, por esta palabra, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, porque esto abre nuestro entendimiento. Nosotros podemos saber y entender, Padre, bendito Dios, lo que tú quieres decirnos en tu palabra, Señor. Que lo único que necesitamos es tener un orden para llevar nuestras vidas con orden también. Para que nosotros podamos aprender de lo que tú quieres que nosotros aprendamos para que nuestra vida vaya conforme a tu palabra, Padre. Es lo único que yo quiero y siempre tendré ese optimismo de predicar y de poder profundizar en tu palabra para que todo lo que tú me enseñes, para que todo lo que tú me des, yo lo pueda transmitir, para que podamos crecer y para que podamos tener una idea clara de lo hermoso y de lo valioso que es tu palabra, porque tú no te equivocas, Padre, tu palabra es perfecta y eso yo estoy seguro y no me voy a mover de ahí, Padre, y tú lo sabes. Si algo siempre te he pedido es que nunca yo me desvíe de tu palabra, Padre, y que siempre la predique con autoridad y con una seguridad, y esa seguridad no me la da más que tu palabra, más que tú, Señor. Y si en algún momento yo me llego a equivocar, perdóname, Señor, pero yo trataré de seguir
de seguir buscando, escudriñando para poder entender tu palabra. Por eso te doy las gracias, bendito Dios, por tu Espíritu Santo, Señor. Te doy las gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder estudiar, de poder buscar, de poder entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, para poder proclamar tu palabra, tu evangelio, para toda la iglesia, para todos mis hermanos, Padre. Te doy muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice su entendimiento. Que su entendimiento vaya mucho más allá y que vayamos creciendo, Padre bendito, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito Dios. Amén.